Dios les bendiga, amados jóvenes, en esta hermosa tarde. Es un privilegio enorme el poder compartir esta enseñanza del día de hoy, que tiene título La importancia de orar por los demás. Reciban un fraternal abrazo, un caluroso saludo, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, que se encuentren bien de salud toda su familia, todos sus seres queridos. Y pues vamos a pedir en esta tarde que usted abra la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en su capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Fíate de Jehová. Confía en Jehová de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia, dice, en tu propio razonamiento, en tu propia manera de pensar, sino que dice, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y pidámosle a Dios que Él sea hablando a nuestras vidas a través de esta palabra y que cada uno de nosotros pongamos por obra esta enseñanza. Padre bendito, en esta hora, Señor, nos acercamos nuevamente ante tu trono de gracia, ante tu trono de misericordia, bendito Padre. Ayúdanos, bendito Dios, el poder meditar, Señor, esta palabra, Señor, hacerla vida en nuestra vida. El que cada uno de nosotros tengamos muy en cuenta cuán importante es el que cada uno de nosotros oremos por los demás, por todas aquellas personas que nos rodean, por todas aquellas personas que están cerca de nosotros y por todas aquellas personas que también están lejos de alguna otra manera, que están a una gran distancia, pero que están en nuestro corazón y están en nuestra mente. Padre bendito, ayúdanos, bendito Dios, a poder entender cuán importante es el que nosotros llevemos este ministerio tan grande, el ministerio de la reconciliación, bendito Dios. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la importancia de orar por los demás? ¿Cuál es? Fíjese, amado joven, es importante que cada uno de nosotros oremos por los demás, porque Jesucristo nos ha ordenado que lo hagamos. Jesús ordena que cada uno de nosotros oremos. Y no solamente por nuestra familia, no solamente por nuestros amigos, no solamente por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, sino que también aún así que nosotros oremos como hermanos, por cada uno de nosotros. Pero que también dice la palabra de Dios que nosotros también oremos por nuestros enemigos. Vayamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 44. Dice así la palabra de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y así cada uno de nosotros al orar por los demás estamos imitando a Jesús, quien Jesús intercede con Dios Padre en nuestro nombre. Vayamos a la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 34.
Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Jesucristo intercede por nosotros. Y así como Jesús también intercede con nosotros, dice que el Espíritu de Dios también intercede con gemidos indecibles, o sea, con palabras demasiadamente profundas para con el Padre. Y todas estas epístolas, amado joven, del Nuevo Testamento, están repletas de muchos ejemplos. Están llenas de ejemplos de oración por otros, así también como llamadas para hacerlo. Tenemos que hacerlo. Primero, vayamos en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Exhorto, te mando, te pido, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, escuche, joven, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Tenemos que orar por todos los hombres. Dice que esto es bueno y es agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice que tenemos que orar, lo tenemos que hacer. Porque esta es una razón solamente. La obediencia hacia la palabra es una razón para orar por los demás. También vemos en estos versículos que orar por otros implica también pedirle a Dios cosas por ellos. El poder interceder por ellos y agradecer a Dios por cada uno de ellos. Porque cada uno de nosotros tenemos que orar para que nuestros líderes, para que nuestros gobernantes, para que aún así nuestro presidente vivan vidas piadosas. Y que ellos cuando vivan así esas vidas piadosas, guíen de una manera piadosa también. También dice que oramos por la salvación de los demás, sabiendo que Dios desea que todos sean salvos y que todos conozcan su verdad. Es importante orar por los demás, porque al hacerlo estamos participando con Dios en ese ministerio tan grande, en el ministerio de la reconciliación. Le voy a invitar que vayamos a la epístola a los Corintios, capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 20. Dice así la palabra de Dios. Y todo esto que nosotros estamos haciendo, todas estas oraciones provienen de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mira, amado joven, cuando usted y yo conocimos de Dios, Cristo nos reconcilió para con el Padre. Por eso dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado.
Ya el Señor, ya todo lo echó, dice que lo más profundo de la mar. Él se olvidó de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. Y así nosotros fuimos reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. Y dice que y cuando nosotros fuimos reconciliados, Él nos dio ese ministerio de la reconciliación. Dice el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todas aquellas personas que no conocen de Dios, de alguna u otra manera, tienen que llegar al conocimiento de la verdad, y a través de llegar a ese conocimiento de la verdad, tienen que ser reconciliados con Dios a través de un arrepentimiento. Y cuando ellos hayan venido al arrepentimiento pleno en Cristo Jesús, ellos puedan llegar a tener esta salvación tan grande. Y sabemos que aunque Dios es soberano sobre todas las cosas, Él ha elegido permitirnos a cada uno de nosotros, a usted joven, a mí, ese privilegio inefable de ser parte de la elaboración de su plan. Ese plan maravilloso, ese plan perfecto, el que el Padre dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ha elegido incluir nuestras oraciones y nuestro compartir el Evangelio como un medio para llevar a otros al arrepentimiento y la salvación en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros somos guerreros de oración. Somos armas espirituales en las poderosas manos de nuestro Dios. Así que cuando cada uno de nosotros oramos por los demás, también disfrutamos ese privilegio de regocijarnos en la obra de Dios en las vidas de las demás personas. Y así al orar por los demás participamos activamente en el plan de Dios para el mundo, tanto en nuestras vidas como en las vidas de los demás. Al orar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, es un medio por el cual compartimos también las cargas por los demás. Vayamos a la epístola a los Gálatas. Epístola a los Gálatas 6. Gálatas 6. Dice así, capítulo 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es una ley, es un mandamiento de Cristo, el que cada uno de nosotros tengamos que sobrellevar las cargas de los otros. Cuando nosotros oramos por cosas tales como esas cargas, por un crecimiento espiritual, cuando cada uno de nosotros oramos por las necesidades físicas, porque cada uno de nosotros oramos por el estado del ánimo de cada una de las personas. Cada uno de nosotros estamos cumpliendo así la ley de Cristo. La oración, amado joven, es un arma poderosa en la guerra espiritual. Pablo pidió oración por su trabajo en el ministerio. El apóstol Pablo, ya que la carga del apóstol Pablo era una carga muy grande. Vayamos a Efesios 6, 18. Dice así la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, por todos los santos y también por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, o sea, con poder, el misterio del Evangelio. Cuán importante es que cada uno de nosotros oremos por nuestras autoridades, que cada uno de nosotros oremos por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros maestros, por nuestros instructores, por cada uno de los hombres de Dios que trabajan en la obra de Dios. Esta es una obligación
que nosotros tenemos el poder orar por cada uno de ellos. Santiago recomendó orar cuando el apóstol Santiago nos recomendó orar cuando las personas estuviesen enfermas y lo relacionó con la confesión de los pecados el uno al otro. Santiago capítulo 5 es un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Santiago 5, versículos 14 y 16. Dice así la palabra de Dios: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El orar por los demás indica que nosotros también los amamos. Porque dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, que si nosotros no amamos, esto entonces indica que realmente no conocemos a Dios. Así que cada uno de nosotros, al orar por nuestros semejantes, al orar aún así por nuestros enemigos, nosotros estamos indicando amor por los demás. Y así nosotros, cuando nosotros oramos por ellos, nosotros estamos demostrando que verdaderamente los amamos. Muchas veces, siempre estamos pidiendo frecuentemente entre todos aquellos hombres de Dios, todas aquellas personas que están alrededor nuestro. Siempre están pidiendo que oren por ellos y que los recuerden también en sus oraciones. Esto nos da una gran enseñanza porque vemos en cada una de estas epístolas, estos hombres de Dios aún así están pidiendo a aquellos hombres de Dios que oren por ellos y que los recuerden en sus oraciones. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros debemos saber, hermano, amado joven, que solo Dios puede defendernos. Solamente Dios puede fortalecernos. Solamente Dios puede hacer que nos regocijemos, incluso cuando estemos en las más tristes pruebas, cuando estamos nosotros enfrentando tentaciones, cuando nosotros estamos pasando por enfermedad. Nosotros debemos tener esta confianza. Cada uno de nosotros tenemos que orar por nosotros mismos y también por los demás, porque sabemos que es Dios quien tiene el poder. Solamente en Él. Nuestra vida está escondida en las manos de Dios y la oración es nuestro medio de comunicación con Dios. Es la forma en que nosotros accedemos a su poder y participamos en sus planes para este mundo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y Él muere, dice que la tierra tiembla y que el velo del templo dice que se rompe de arriba hacia abajo. Ese velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente los sacerdotes tenían acceso. Y esto nos quiere decir que cada uno de nosotros, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos entrada hasta la misma presencia de Dios, hasta el mismo lugar santísimo. Por eso nosotros nos acercamos confiadamente a través de nuestra oración, confiando plenamente que nuestra oración sube hasta la misma presencia del Padre. Porque cada uno de nosotros en oración alabamos a Dios, porque cada uno de nosotros en oración buscamos su rostro, para que cada uno de nosotros podamos ser más como Él. Oramos para que Dios toque los corazones de aquellas personas que no los conozcan. Aquellas personas que tienen un corazón de piedra. Y que el Señor a través de esas oraciones cambie esos corazones de piedra y pone uno de carne, que le alaben y que le glorifiquen. Oramos también para que Dios aliente y nos haga crecer también como sus hijos. Y en esta última instancia,
Oramos para que también se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y en las vidas de otros. Así como lo dijo el escritor de los Hebreos en su capítulo 4, versículo 14 y 16, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Demos gracias a Dios, amado joven, por esta palabra y pedirle a Dios que nosotros seamos esos guerreros de oración. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos confiadamente ante su trono, Señor, pidiendo, bendito Padre, Señor, que cada uno de nosotros seamos, Señor, esos guerreros de intercesión, que seamos esos guerreros de oración, bendito Padre. Que cada una de esas personas que no le conocen, Señor, puedan llegar al conocimiento de la verdad. Le doy gracias, Señor, por esta palabra y le pido, Señor, que usted siga guardando, Padre Santo, esta palabra, que usted la selle en los corazones de cada uno de estos jóvenes y que sobre todo, bendito Padre, la podamos, Señor, hacer, Señor, vida en nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, bendito Padre, podamos llevarla, Señor, bendito Padre, muy, Señor, dentro de nuestros corazones y la pongamos por obra. Le damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados jóvenes, les guarde y les fortalezca. Así también como a cada uno de su familia. Les amamos en el amor de Cristo. Amén y amén.